Buenos días, mi nombre es Carlos Montilla, piloto comercial, estudiante de GTM en el Instituto Universitario de Aviación Civil Mayor Miguel Rodríguez. El día de hoy hablaremos sobre la estadística. La estadística en sus inicios datan de hace 3000 años antes de Cristo y nace de la necesidad del hombre de poder contar, que ya cuando las civilizaciones estaban establecidas, civilizaciones tan antiguas como las babilonias, las persas, los mismos sumerios, se encuentran en la necesidad de poder contar sus cultivos, contar sus ganados. Inclusive en la antigua China, en el imperio japonés, era necesario llevar un complejo sistema contable que nos permitiera en muchos de los casos poder estimar en periodos de corto, mediano, largo plazo cosechas, la población, el tamaño de las tierras. Tiempo después a todo esto se le llamó censo. Inclusive en las antiguas civilizaciones americanas, como las incas, ellos tenían un complejo sistema estadístico donde podían estimar el tiempo de las cosechas y la duración de las mismas y la capacidad necesaria para poder tener reservas a futuro. Pero ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que nos ayuda a almacenar, corroborar, proyectar, estimar los datos con el fin de poder tener proyecciones que nos permitan a nosotros poder tomar decisiones con respecto a eventos teniendo un precedente y poder predecir los eventos futuros. La importancia de la estadística. Actualmente juega un papel muy importante en las estimaciones, en la recopilación de datos para poder dar pronósticos más acertados de situaciones, por ejemplo, situaciones económicas, situaciones sociales, que hoy en día juegan un papel importante en la sociedad. Sin la estadística no pudiésemos estimar niveles de población, no pudiésemos estimar probables consumos. La estadística puede ser descriptiva e inferencial. La descriptiva es aquella que a través de datos, a través de fórmulas matemáticas, nos arroja unos datos, una recopilación que nos permite interpretar, por ejemplo, a través de tablas, a través de gráficos. Un ejemplo, las tablas de los percentiles de crecimiento que utilizan los médicos pediatras para estimar la talla y peso de los pacientes. La inferencial permite inducir a través o empíricamente la recopilación de datos de una muestra, cuál va a ser el comportamiento determinado de una población sobre un caso específico. Por ejemplo, el sondeo que se hacen en las elecciones antes de las votaciones. La gente recopila unos datos a través de unas encuestas y estiman a través de ellos cuál va a ser la probabilidad de que uno u otro candidato gane unas elecciones. Existe una diferencia entre lo que es los datos, la población y la muestra. Los datos son aquellos obtenidos a través de estudios estadísticos. ¿De dónde obtienen los datos? De una población. La población va a ser el conjunto de individuos en el cual se va a estudiar, mientras que la muestra va a ser aquella recopilación de datos en el subconjunto obtenidos a una población. Esto nos va a llevar a lo que son las muestras aleatorias y las muestras compuestas. Las muestras aleatorias es cuando se toma una muestra simple, aleatoria, de un subconjunto o un pequeño grupo de la población para estimar los datos. Por ejemplo, cuando el gobierno hace una encuesta o va a realizar una encuesta o va a realizar un estudio demográfico sobre X situación, el gobierno toma la muestra de una familia determinada, por ejemplo, para tener el ingreso promedio del núcleo familiar. De 1000 individuos, escoge un grupo familiar y ese va a ser el promedio en una muestra aleatoria. Mientras que la muestra compuesta va a ser la suma de muchas muestras simples, aleatorias, para poder estimar los datos en base a ¿qué? A mayores periodos de tiempo. Basado en el mismo estudio anterior, el gobierno puede estimar la probabilidad del ingreso bruto en una familia a través de distintos periodos, en distintos años, con distintas muestras simples. A eso es lo que se le llama una muestra compuesta.
Esto va a ser depende del tipo de variables, porque existen variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son todas aquellas donde se le puede asignar un valor que se pueda contar. Por ejemplo, cuando dividimos un grupo de gallinas en partes, tomando en cuenta su edad, mientras que las muestras cualitativas son aquellas que nos definen a nosotros, no nos dan un número, sino nos dan un aspecto relacionado. Se puede contar, sí, pero no se le asigna un valor. Por ejemplo, en el mismo grupo de gallinas, en vez de separarlas por edad, la vamos a separar por color del plumaje. A su vez, pueden ser variables discretas y continuas. Esto es dentro de las cuantitativas. Las discretas no permiten valores decimales, sino números enteros. Por ejemplo, la cantidad de números de aeronaves que están operando en un aeropuerto, mientras que la continua sí permiten números decimales. Por ejemplo, cuando determinar la envergadura de las distintas aeronaves que están en el aeropuerto, no se le asigna un valor como tal, sino una distancia. Es por eso que se considera una variable cuantitativa continua y no una variable cuantitativa discreta. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la recopilación de datos, la toma de datos que nosotros podemos obtener de una población. Dependiendo del tipo de estudio que queramos realizar, existen distintos tipos de muestreo. Existen 4 tipos de muestreo: simple, sistemático, estratificado y conglomerado. El muestreo simple es aquel que se realiza fundamentalmente en pequeñas poblaciones para la recolección de datos. El sistemático es aquel que va recopilando los datos en periodos de tiempo o en intervalos de tiempo iguales, mientras que el estratificado te va a dividir en la toma de muestra en grados, dependiendo, o en pequeños subconjuntos de un gran universo, mientras que el conglomerado es igual que en simple, pero es cuando la población es muchísimo mayor. Solemos realizar un muestreo conglomerado, ya que los muestreos simples aleatorios serían tomas de muestras muy pequeñas. Si aplicáramos ejemplos a cada uno de ellos, podríamos decir que una toma de muestra simple sería cuando se está tomando la cantidad de pilotos que existen en una determinada compañía, mientras que estratificado sería la cantidad de pilotos que existen dependiendo del tipo de aviones de sistemas que tenga la aerolínea. Ya lo dividiríamos por sistema. En caso, tantos pilotos en aviones turbohélices, tantos pilotos en aviones a turbina, dependiendo del tipo de sistema. Con el sistemático pudiésemos aplicar la toma de muestras sistemáticas en el caso de un periodo de tiempo. Por ejemplo, dentro de la misma aerolínea, cada cuánto los pilotos necesitan hacer un curso recurrente. Y el conglomerado ya hablaríamos serían una cantidad de muestras simples, pero en una población muchísimo mayor. Ya tomaríamos en cuenta, dependiendo del tamaño de la aerolínea o dependiendo del tamaño, por ejemplo, una toma de muestra a nivel comercial de toda la aviación venezolana. Para concluir, hablaremos sobre la estadística en el mundo aeronáutico. En el mundo aeronáutico la estadística siempre ha estado presente, ya que es necesaria los estudios de los datos obtenidos para poder corroborar, en el caso, por ejemplo, las fabricaciones de la aeronave, el pronóstico de las compras y las ventas de la aeronave a través de los fabricantes, los accidentes aéreos, las estimaciones en la seguridad operacional de los incidentes y los accidentes aéreos se realizan en base a datos estadísticos. Recordemos que la seguridad operacional intenta solo estimar la probabilidad de incidentes y accidentes que se puedan presentar en un periodo de tiempo. Es por esto que los estudios que realizamos constantemente en base a estadística nos arrojan datos importantes donde podemos pronosticar en corto, mediano, largo plazo el comportamiento del mercado, podemos corroborar el comportamiento estadístico de los pasajeros, del flujo aeronáutico y sobre todo en el caso que ya he recalcado varias veces, de los incidentes y los accidentes aéreos. Muchísimas gracias.